Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio de Instant Experts, un espacio de conocimiento donde entrevistamos a expertos del ámbito de la cosmética. Yo soy Verónica Bagni y me acompaña Claudia García y Rubén Hernández de Instant para hablar sobre un tema muy apasionante que es las nanovesículas y los liposomas en el ámbito cosmético. Y queremos averiguar si se trata de un mito o una realidad. Y para ello contamos con un auténtico experto en la materia. Él es Daniel Pando Rodríguez, doctor en Ingeniería Química y también es CEO y cofundador de la empresa Nanovex Biotechnologies y también Indermal. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para mí también estar aquí. Además, a Rubén lo conozco desde hace tiempo y es un proyecto al que tengo muchísimo cariño, que he visto crecer y nacer. Entonces, para mí es un placer también estar aquí hoy. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, Daniel, cada vez somos más las marcas que utilizamos terminología como activos encapsulados, liposomados, nanovesículas, incluida Instant. Pero bueno, también en relación con eso, pues el consumidor también está más familiarizado con el término, pero como puede ser normal pensar, todavía puede haber cierta confusión. Entonces me gustaría que antes de entrar un poco más en materia nos explicases de una manera pues lo más sencilla posible para que todos podamos entenderlo qué es una nanovesícula y qué tipos hay. Pues una nanovesícula es una cápsula de tamaño, como su nombre indica, nanométrico, ¿vale? O sea, es una cápsula de un tamaño muy reducido que es capaz de encapsular activos en su interior y de penetrar en la piel o en otras partes, por ejemplo en el cabello, para liberar los activos. Atendiendo a su composición y morfología, pues hay distintos tipos de nanovesículas, siendo uno de los más utilizados los liposomas, son nanovesículas compuestas por fosfolípidos y que se utilizan en cosmética desde hace años ya. Precisamente eso, ¿no? Nos suena ese término de liposomas ya de los 80, ¿no? Ahí el laboratorio Dior, por ejemplo, fue uno de los pioneros en utilizar liposomas para aplicados en cosmética, pero realmente hasta no hace, digamos, que aunque tengan ese histórico más largo, realmente en cosmética hasta hace pocos años nos ha empezado a oír de una manera más masiva, ¿no? Aplicado a más laboratorios. ¿Qué ha pasado, ¿no? En la industria o qué cambios ha habido a nivel de nanobiotecnología o de otros ámbitos técnicos para que en los 80 fuera algo más residual y ahora esté tan de moda? Yo creo que se debe a varias razones. La primera es el consumidor. Nosotros cuando empezamos, bueno, también por curiosidad, ¿no? Vemos cómo el consumidor ha ido cambiando su mentalidad. Y sí es cierto que en los 80, cuando Christian Dior lanzó y otra marca que no recuerdo ahora, lanzaron los primeros productos con nanovesículas, el consumidor era muy distinto al consumidor actual porque había menos formación, también el acceso a la información. Hoy en día en Google cualquiera puede poner liposoma y ver lo que es, en aquella época era impensable. Entonces la mentalidad del consumidor en los años 80 era más bien, prefería productos más tradicionales, ¿no? Que les diese más confianza, que algo muy innovador. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los liposomas, o las nanovesículas en general, se crearon en los 60 y en los 80 todavía era una tecnología muy reciente, muy innovadora, prácticamente restringida para la aplicación en medicina. También volvemos a lo mismo. Hoy en día existen bases de datos de artículos científicos donde todo el mundo puede tener acceso a cómo se hace un liposoma o bueno, por lo menos, más o menos, cómo se hace un liposoma. En aquella época no, por lo que era muy difícil también encontrar una persona que supiera hacer liposomas fuera del mundo académico y más difícil aún aplicado a la cosmética. Y en tercera parte es los liposomas en aquella época no eran tan robustos como en la actualidad. Al final han pasado, desde los 80 hasta ahora han pasado 40 años de evolución. Las publicaciones científicas o los investigadores que han utilizado esta tecnología en los últimos años se han multiplicado por 10, es decir, es una tecnología que se aplica en muchísimos campos, que se ha creado muchísimo conocimiento y se ha evolucionado mucho, y por tanto en aquella época pues no eran muy robustos.
encima no tenían claro si el consumidor iba a gustarlo o no esta innovación, y tampoco era muy fácil encontrar a gente que los fabricase, pues juntando estas tres cosas hacía que, bueno, que era un poco arriesgado, ¿no?, usar la tecnología, aunque a Christian Dior le salió muy bien. Vale, y entonces esta nueva tecnología que comentas, ¿no? Que ha posibilitado, ¿no? Aparte del conocimiento más extendido, ¿no? Esta nueva tecnología que ha posibilitado esa mayor robustez, ¿no? Que era un poco de lo que acuciaban antes los liposomas antiguos, ¿no? Realmente, ¿qué es a nivel de beneficios para el producto y sobre todo para el consumidor, ¿no? ¿Qué significa o qué beneficios aporta que un activo cosmético, como puede ser una vitamina C, un ácido hialurónico o un retinol, se encuentre o no encapsulado? La piel tiene una barrera protectora que impide que penetre cualquier agente externo, ¿vale? Y un activo cosmético, aunque sea beneficioso, es un agente externo, ¿vale? Es un mecanismo de protección natural de la piel. Entonces, una de las mayores ventajas o uno de los mayores beneficios de los liposomas, de la encapsulación de activos, es que permite que los activos penetren en la piel y se liberen en la capa. Yo siempre me gusta utilizar el símil del caballo de Troya y de los griegos, ¿no? Hace que la piel es como una fortaleza, es como Troya, ¿no? No permite entrar, y esto es como, debido a su pequeño tamaño y a su formulación, entra, permea, ¿no?, la piel, y después, en función de la formulación, se puede diseñar para que se libere ese activo en la capa diana. Por tanto, estás poniendo el activo exactamente en el lugar donde tiene que actuar, lo que puede llegar a multiplicar su eficacia hasta por 20. Hablaste del tema de la eficacia, Daniel, y yo creo que es uno de los beneficios que más destacan de los encapsulados, porque al final es a las amantes de los productos de belleza es lo que más, bueno, es uno de los atributos que solemos mirar, que sea eficaz. Pero también es el que más polémica genera, porque sobre todo es lo que decías antes, que ahora a través de la información y las redes sociales, pues todo el mundo habla de liposomas, nanovesículas, es como un término que se empieza hasta la gente familiarizada con él, y siempre van a lo mismo, y de hecho nos lo preguntan también a nosotros, pero esto tenéis los activos que tenéis encapsulados, entonces son más eficaces. Por lo tanto es algo que genera mucho interés, pero también mucha polémica, porque también se ven comentarios de pues no estoy seguro si por estar encapsulado es más eficaz o no. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la eficacia de los activos encapsulados? Y luego también preguntarte si a mayor concentración de la encapsulación también hay mayor eficacia, es decir, si hay una correlación entre ambos. Empiezo por el final y sigo con el símil bélico del caballo de Troya. Contra más griegos pongas dentro del caballo, luego seguramente mejor te va a salir la batalla dentro, ¿no? Pero hay que tener también conocimiento para hacer estos productos, porque nosotros cuando empezamos, nosotros, como sabéis, venimos del campo de la medicina, y lo que hemos hecho hace unos años es trasladar ese conocimiento que teníamos a la cosmética. Adaptamos nuestra tecnología de la medicina a la cosmética. Y veíamos otras empresas, no somos los únicos, que hacían tecnologías similares a la nuestra, pero con unas cantidades de activos enormes. Y no siempre utilizar más activo es... obviamente hay una correlación directa, más activo, más beneficio, hasta un punto. Vale, y siguiendo con ese símil es, tú en tu caballo de Troya entran 50 griegos. Si pones 1000, a partir de 50 no entra ninguno más. Los otros 950 se van a quedar fuera y no van a pasar. Entonces, nosotros somos muy concienciudos con la eficacia y con la eficiencia. Entonces la respuesta es sí, hay una relación directa entre más activo encapsulado, más eficacia, hasta un punto. Y nosotros somos honestos con el cliente y siempre intentamos optimizar eso al máximo. La primera pregunta, sí, es una tecnología que ha abierto muchos debates, incluso a veces se ven, permitidme el término, publicaciones pseudocientíficas, ¿no?, que dicen, no, los liposomas no penetran en la piel. Vamos a ver, los liposomas
penetran en la piel. No es una cosa subjetiva, es una cosa objetiva. O sea, no es... Vamos, hay miles de artículos científicos que lo prueban y nosotros en nuestras instalaciones lo hemos confirmado en todos los productos que tenemos. Todos nuestros productos han sido testados con test ex vivo, in vivo, ¿vale? Y ahí están los resultados. La única diferencia cuando hacemos una comparación entre el activo libre y el encapsulado es que uno está encapsulado y el otro no. ¿Por qué si no va a mejorar la eficacia 20 veces? O sea, para mí o para cualquier persona que se dedique a las nanovesículas es un debate absurdo, sí, absurdo, porque está totalmente probado desde hace muchísimos años. Sí que es cierto que no se conoce exactamente el mecanismo preciso de cómo penetran, porque es muy difícil determinarlo. Pero que penetra o no, eso no hay ningún tipo de duda. De hecho, se puede incluso hacer que atraviese toda la piel y tenga un efecto sistémico, porque no olvidemos que los liposomas, su principal campo de aplicación es la medicina. Y a día de hoy podemos encontrar más de 30 productos, fármacos, que utilizan esta tecnología y incluso a partir de hoy, o sea, a partir de hace unos años, los fármacos del futuro, como por ejemplo las vacunas COVID, tienen esta tecnología. ¿Cómo van a apostar las empresas farmacéuticas y todo? ¿Cómo van a poner su confianza en una tecnología que no está contrastada? Por supuesto que funciona. Sí. Pero vamos, no hay ninguna duda para la gente que nos dedicamos a esto. Genial. Quedó claro. Yo creo que sí, pero bueno, siempre existirán las dudas, ¿no? Bueno, Daniel, entonces, como cuentas, si esto tiene tantos beneficios, ¿se debería priorizar el uso de activos encapsulados frente a los que no están encapsulados? Y un poco en relación con esto, ¿se podría encapsular cualquier tipo de activo? Bueno, con respecto a la primera pregunta, si lo que se busca es potenciar la eficacia de un cosmético, sí. Sí que es cierto que normalmente estas nanovesículas potencian la mayoría de los activos, no siempre, ¿vale? Hay algunos, a veces nos encontramos pues que la encapsulación no aporta un beneficio. Es raro, pero bueno, hay activos que penetran muy bien en la piel, ¿vale? Entonces, pero los que menos. Normalmente la encapsulación, si bien porque mejora la penetración o porque también hay otras ventajas, como que protege al activo de degradarse, mejora su estabilidad. Entonces, bien por una cosa, por otra o en conjunto, siempre se potencia o casi siempre se potencia la eficacia. Por tanto, si lo que el formulador o el cliente busca es un producto cosmético que funcione y que tenga una eficacia, pues yo creo que sí se debería priorizar el uso de estos activos encapsulados. ¿Y cuál era, perdona Claudia, cuál era la otra pregunta? Lo que te había preguntado era si cualquier activo podía ser susceptible de encapsular. Ah, sí. Sí, bueno, hay una limitación obvia que es el tamaño, ¿vale? Pero sí, obviamente algo que sea mayor que el propio liposoma no se puede encapsular, pero obviando eso, sí, se pueden encapsular. También depende del tipo de liposoma que se fabrique, ¿vale? Por ejemplo, los que hacemos nosotros son capaces de encapsular activos lipófilos e hidrófilos, es decir, solubles en agua o en aceite, e incluso proteínas, péptidos, material genético, que también lo hacemos. Toda clase de activos, sí. No todos con la misma eficacia, pero sí, se pueden encapsular todo tipo de activos. Vale, muy bien. Y lo que pasa es que esto, bueno, a veces, aunque quedó claro, ¿no? Que efectivamente son eficaces y que está bien documentado que son eficaces, parece un poco mágico, ¿no? De alguna manera. Parece como que de repente hay algo que soluciona los problemas clásicos, ¿no? Bueno, porque la piel, como tú decías, gracias a Dios somos impermeables, ¿no? A que entren cosas de exteriores, ¿no? Y parece que esto hace como magia para que eso llegue que ese activo llegue a su destino y haga su función. Pero bueno, me consta, pues no, porque como decías antes, llevamos hace mucho tiempo que nos conocemos y bueno, estoy muy empapado de esta tecnología, ¿no? Precisamente por eso me consta que es muy complejo los procesos de diseño y fabricación, ¿no? Porque eso, que parezca mágico y dices, oye, ¿por qué no está más extendido? ¿Por qué no todo el mundo lo hace, no? Entonces, es una de las razones precisamente lo que tú comentabas antes, de la complejidad técnica, ¿no? Y de procesos de diseño y de procesos. Entonces,
para que un poco los oyentes no lo entiendan, si nos puede explicar, aunque sea brevemente, ¿no? Un poco ese, de forma resumida y sencilla, ¿no? Ese proceso, ¿no? Esa tecnología que hay detrás. Sí, pues sí, es una... Bueno, yo he llegado a ver hasta vídeos de YouTube de hacer liposomas en casa con la batidora. O sea, quiero decir, bueno, liposomas entrecomillado para el que no nos vea el vídeo. Eso para la cosmética casera que tenemos el Sí, otro cosmética Insan casera. Expert de cosmética casera, podía Sí. ser. Entonces, obviamente, para que las cosas funcionen hay que hacerlas de forma correcta. Y eso es una... Cuando nosotros empezamos en el campo de la cosmética, que llegamos un poco casi de rebote, una de las cuestiones, ¿no?, que nos hizo lanzarnos a la piscina fue cuando hicimos un estudio de la competencia ¿no? y sondeamos a nuestros clientes, que somos fabricantes. Vimos que todos tenían dudas también con los liposomas, y es porque los liposomas que se utilizaban o que se utilizan en cosmética, bueno, no todos obviamente, los nuestros, ahora barro para casa yo también, ¿no? Los nuestros están bien hechos, pero no todos los que se utilizaban estaban hechos de la forma correcta, ¿vale? Entonces los clientes pues no veían ese teórico aumento de la eficacia, muchos pues decían que tenían problemas de estabilidad en las fórmulas. Entonces nosotros eso nos dio una oportunidad para ver qué estaba pasando, y nos dimos cuenta que es que pues la gente hacía liposomas de cualquier forma, ¿no? Para nosotros eso fue una oportunidad, y fue cuando adaptamos nuestra tecnología de la medicina a la cosmética. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, nosotros utilizamos una serie de compuestos. Normalmente los liposomas que veis, estos que te digo que se pueden ver en YouTube, se hacen con lecitina de soja, que lo puedes comprar en el herbolario, y agua. Como ya os podéis imaginar, eso no acaba bien. Entonces nosotros lo que utilizamos son siempre fosfolípidos puros, utilizamos estabilizantes de membrana, una serie de compuestos que hace que penetren más o menos en la piel, otra serie de compuestos que hacen que tengan esa preferencia por una determinada capa, el liposoma me refiero, para liberar el contenido en esa capa diana. Y después, claro, el método de fabricarlo. Nosotros, lejos de tener una batidora, pues tenemos aquí unos reactores, es un proceso complejo, ¿no? Pero que todo esto se resume en tener un sistema muy robusto, con una eficacia de encapsulación, o sea, una capacidad de encapsular muy alta, y por tanto una eficacia final en el producto cosmético muy elevada. Vale. Y Daniel, decías antes que la tecnología que hay por detrás es la que viene del campo médico, ¿no? Que se llama Drug Delivery. Que por cierto es la que utilizamos también en nuestro sistema BioCaps, que hemos desarrollado de forma conjunta. Pero luego, dentro de la tecnología Drug Delivery, hay varios sistemas de liberación, y uno de ellos es el denominado DDS. Explícanos un poquito más qué es DDS y qué tipo de problemas cutáneos soluciona ese tipo de sistema. El sistema DDS es un sistema que hemos diseñado para liberar en las capas más profundas de la piel, de la epidermis, ¿vale? Que es donde deben actuar la mayoría o muchos de los activos. Uh-huh. Esa es el fin, el objetivo del DDS. ¿Cómo se consigue eso? Lo que hacemos son nanovesículas en general, pero para Instant, el diseño que hemos hecho también ha sido diseñado siguiendo estas pautas, ¿no? Unas nanovesículas de un tamaño más reducido que permiten penetrar más, y a su vez lo que tiene es una serie de compuestos que hace que ese liposoma, esa nanovesícula, sea mucho más flexible, ¿vale? Entonces se pueda colar más fácilmente entre los huecos en la piel y penetrar más. De hecho, la traducción al español de esos compuestos que utilizamos son mejoradores de la penetración y flexibilizantes, ¿vale? Entonces, el uso de estos activos o compuestos hace que ese sistema DDS pueda penetrar hasta la epidermis y liberar allí el activo. O sea que para antiarrugas, despigmentantes y sí, antiarrugas, despigmentantes, sí.
al final todo lo que la célula, ¿no? Pues los melanocitos, todo lo que esté en la epidermis, que es la capa donde están las células ya vivas, ¿no? Pues todo lo que debe actuar ahí, pues el sistema DDS es el más adecuado y por esa razón también es el que más comercializamos. Hay otros, ¿vale? Pero también es el más comercializado. Bueno, Daniel, también existen activos en los que buscamos justo lo contrario, ¿no? De lo que nos ofrece el Deep Delivery System. Es decir, que no penetren y que se queden, digamos, que actúen en la superficie, que es donde realmente tienen su actividad. No sé, por ejemplo, los ácidos de frutas, los alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico, que encima ahora mismo está tan en alza y hay tantas consumidoras de cosmética a las que, bueno, pues le encanta y le interesa mucho este activo, a pesar de tener, bueno, pues como contrapartida un posible efecto colateral relacionado con la posible irritación de la piel, la rojez, etcétera. Entonces me gustaría preguntarte si también existen pues sistemas de liberación específicos para este tipo de casos. Sí, también existen. Como decía antes, lo más habitual es el DDS, pero como tú bien dices, y además es un ejemplo muy bueno, existen otros activos que no tienen, que su actividad la realizan en otras capas, ¿no? Por ejemplo, los alfa hidroxiácidos, que entre otras cosas, ¿no? Pues tienen ese efecto peeling, pues tienen que actuar en la superficie de la piel. Entonces, aquí el oyente no puede decir, bueno, has hablado mucho de penetrar, y que aporta un sistema cuyo activo no tiene que penetrar. Pues sí, aporta. Y en el caso de los alfa hidroxiácidos, aporta por varias razones. La primera es porque cuando un formulador utiliza un ácido, ¿vale? Bueno, esto es química, voy a intentar explicarlo lo más sencillo que pueda. Pero un ácido, para que sea ácido, tiene que estar en un medio ácido, ¿vale? Si tú pones un ácido y lo pones en un pH de 6, 5,5, 6, que es normalmente el pH de nuestra piel y el que tiene los productos cosméticos, ese ácido deja de ser un ácido, simplemente por estar en ese medio con un pH un poco más alto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen los liposomas? Los liposomas, lo que hacemos aquí, nosotros, es cuando encapsulamos ese ácido, hacemos que dentro del liposoma el pH sea muy ácido, 3, más o menos un pH de 3. Por tanto, el ácido está en forma ácida. Y tú luego ese liposoma lo puedes adicionar a un producto de pH 5,5, de pH 6, que sea compatible con la piel. Bueno, pHs más bajos también son más compatibles, pero bueno, normalmente pH 5,5, 6 es un pH que viene bien a la piel. Y tú puedes incorporar esos liposomas a los productos, porque dentro del liposoma el pH va a seguir siendo 3. De tal manera que cuando el liposoma libere ese activo en la superficie de la piel, va a seguir siendo un ácido. Si no estuviera encapsulado, ¿vale? Cuando tú adicionas ese ácido a un pH 5,5, 6, ese ácido deja de ser un ácido. Y por tanto, cuando entra en contacto con la piel ya no va a ser tan eficaz. Eso es, por una parte, uno de los beneficios de la encapsulación de ácidos. Y la segunda es porque puedes controlar la liberación, hacer una liberación más prolongada en el tiempo. Se va liberando poco a poco, lo que hace eso, que tiene un efecto sostenido en el tiempo. Nosotros para esta aplicación tenemos un sistema que se llama CDS, ¿vale? Que en este caso no penetra o penetra muy poco en la piel, las capas más superficiales, y que además lo completamos con, bueno, uno de los activos que llevan son ceramidas, que hacen una doble función. Por un lado es uno de los responsables de que se libere en las capas más superficiales, pero por otro también ayuda a restaurar esa barrera lipídica, a mejorar las condiciones de la piel y a mantenerla hidratada, lo que también contrarresta ese efecto irritante que pueden tener, por ejemplo, los ácidos. Muy bien. No, pues muy interesante porque vemos las dos perspectivas. Yo creo que siempre nos quedamos con más eso, nanovesícula o liposoma penetra en la piel, pero este otro sistema de liberación también puede, no sé, yo lo veo como una solución muy potente para lo que decía Claudia, de que al final estás utilizando un ácido, la piel se te tiende a irritar y de esta forma pues tendríamos una solución. Creo que ha quedado todo súper claro, Daniel, lo has explicado muy con los ejemplos de forma muy sencilla, así que los que nos están escuchando estarán encantados de poder haber entendido este tema mejor. Y nada, darte las gracias y también aprovechar para preguntarte si alguien, pues no lo sé, algún oyente o un formulador
cualquiera que nos esté escuchando estuviera interesado en esta tecnología, tanto para el campo médico como cosmético, ¿a quién se puede dirigir o dónde se puede dirigir para encontrar más información? Bueno, la parte de cosmética, nuestra empresa es Indermal, nuestra marca, vamos. Indermal, sí, que operamos a nivel internacional. Y la parte de medicina lo hacemos con la empresa Nanovex. Vamos, todo es una misma empresa, pero tenemos la parte de medicina con Nanovex y la parte de cosmética con Indermal. Y lo bueno también de tener estas dos líneas y que al final el consumidor es el que se beneficia es que nosotros en la parte de medicina siempre estamos a la vanguardia, siempre estamos en los proyectos más innovadores, empleando la última tecnología. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho en la encapsulación de material genético, ¿no? Esto es como las marcas que tienen, a mí también, bueno, ya veis que yo soy muy de símiles, es como las marcas que tienen su coche en Fórmula 1 y luego su coche de a pie, ¿no? Que siempre utilizan una tecnología, pues esto es lo mismo. Nosotros lo que al final hacemos es, todo ese conocimiento que generamos en medicina, lo volcamos luego en Indermal. Y empresas como Instam utilizan esta tecnología para que luego los clientes tengan unos resultados pues, sorprendentes en muchos casos. Bueno, nada, genial. También eso, agradecer a todos los que nos habéis acompañado entonces en el Instant Expert de hoy. Yo creo que, bueno, la pregunta que se planteaba en el título de mito o realidad creo que ha quedado totalmente solventada. Los liposomas No tiene nada de mito. de última generación son cosa del presente y los resultados que están obteniendo pues son verdaderamente impactantes. Así que a todos los que nos escuchasteis, pues nada, si os interesa indagar un poquito más sobre este tema, pues os animamos desde aquí a que sigáis en LinkedIn a Daniel y también si queréis pues complementar un poquito más leyendo algo más sobre tecnología, nuestra tecnología patentada Instant Biocaps, que está fundamentada en estos sistemas. Nada, tenéis que entrar en instant.es y encontraréis toda la información. Y bueno, si tenéis alguna duda, pregunta o queréis compartir vuestra opinión, ya sabéis, en comentarios como siempre. Y nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo Instant Expert. Gracias, Daniel, por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias a vosotros. chao.